Yo pienso que es muy importante tener en cuenta la salud y la familia de los colaboradores de una empresa, precisamente porque hay que humanizar a las organizaciones, porque las organizaciones, quienes sacan la empresa adelante son los seres humanos que hay ahí. Y definitivamente esos seres humanos tienen una familia que lo motivan y lo impulsan a estar en la organización muchas veces, o también es el origen de los conflictos que a veces no dejan a que esos seres humanos o esos colaboradores produzcan y den lo mejor de ellos dentro de la organización, que no puedan realmente desarrollar todo su potencial. Entonces necesariamente una empresa debe poner los ojos precisamente en ese ser humano que hay ahí y verlo no solamente como la persona que viene y pone un conocimiento, que pone unas capacidades y unas habilidades, sino como una persona que es un ser humano que también tiene una historia, que tiene un entorno familiar y que ese entorno familiar mueve su parte emocional y que esa parte emocional de alguna manera es su principal motor también para dar lo mejor dentro de la organización. Nosotros hoy sabemos que somos seres emocionales que pensamos, porque nuestro cerebro se desarrolla desde esa parte emocional primero y finalmente la parte racional. Tanto que nuestra parte emocional está totalmente madura a los 9, 10, 11, 12 años y sin embargo nuestra parte racional termina precisamente de desarrollarse, de madurar a los 24 años. Entonces esto ya nos está diciendo que nosotros somos seres emocionales principalmente, que además pensamos. Cuando nosotros vamos a emprender una acción o vamos a tomar una decisión, cualquiera que sea, hasta de una compra, nuestro cerebro primero lo hace desde el cerebro reptil, luego el cerebro emocional y finalmente el racional. O sea, siempre arrancamos por la parte emocional y finalmente nosotros vamos al área racional o intelectual para poder emprender una acción. Entonces, como somos tan emocionales, lo emocional generalmente es el motor para nosotros desarrollar nuestra parte intelectual. Por eso es que muchas veces nosotros decimos, es que no me siento bien, o con este conflicto que tengo, no me siento bien para producir, no siento que tenga ganas para pensar, como que no veo nada claro, no me siento con ánimo para crear, hoy no tengo la actitud, etcétera, porque tiene un conflicto de pareja, porque tiene un conflicto con un hijo, porque tiene un conflicto de familia, porque está preocupado por su salud, etcétera. Entonces, ir y mirar y fortalecer en nuestros colaboradores su parte emocional es fundamental para poder garantizar que ese ser humano que hay ahí dentro de la organización pueda realizarse en lo laboral, pueda realizarse en lo profesional, que yo pienso que esa es la función de nosotros como empresa, y es generar un ambiente en donde los colaboradores puedan desarrollar todo su potencial y en donde nosotros lo acompañamos también para que desarrolle ese potencial. Porque si todos damos lo mejor, no solamente sacamos la empresa adelante, no solamente logramos los objetivos comunes, sino que también apoyamos a ese ser humano para que lo haga de la mejor manera posible, que lo haga siempre de buena actitud, que lo haga en armonía, porque muchas veces las empresas exigen y exigen y exigen resultados, no les importa ese ser humano que hay allí, y entonces los trabajadores terminan reventados y enfermos, porque producir con tantos conflictos familiares, etcétera, ese producir se hace más pesado y a veces a un costo emocional demasiado alto que termina afectando sí o sí la salud. Entonces, por eso vemos muchas empresas hoy con un alto nivel de personas enfermas, que a veces sé por mi trabajo obviamente, que no saben muchas veces ni qué camino tomar cuando tienen tantas personas enfermas,
que todo el tiempo se están incapacitando o pidiendo permiso para ir al médico, etc. Por lo tanto, es fundamental. Yo que trabajo al interior de las empresas también me doy cuenta precisamente de esto. Y es que cuando las empresas ponen la mirada en el ser humano, tienen mejores resultados, siempre y cuando los directivos de la organización sean coherentes, porque también sé lo que es trabajar en una empresa, porque me pasó en algún momento. Yo trabajé en una empresa en donde se hacía una inversión muy grande en el ser de las personas. Sin embargo, cuando nosotros llegábamos a la organización, nos estrellábamos con la cruda realidad, porque muchas veces la mayoría de los directivos no eran coherentes con toda esa parte que se estaba fortaleciendo en el ser humano de los trabajadores. Entonces lo que hacían era aumentar la frustración, aumentar el dolor y por ende la rabia de los trabajadores al ver que la empresa invertía en ellos para ser mejores personas. Sin embargo, los directivos estaban totalmente atrás en ese camino, y esto hacía que la gente se empezara a enfermar, que la gente se sintiera frustrada, y en esa empresa en particular había un nivel de rotación y de deserción demasiado alto. Entonces pienso que cuando se trabaja en el ser de los colaboradores, es importante que los directivos de las empresas también trabajen en su parte humana, porque de lo contrario genera un conflicto mucho mayor en el clima laboral y por lo tanto en la capacidad que tienen los colaboradores de producir y dar todo lo mejor. Entonces, por ejemplo, recuerdo alguna vez que hice un trabajo en una empresa dando capacitación y haciendo constelaciones familiares con los trabajadores de la organización, todos los que estaban enfermos. Y pasó algo muy bonito, y es que todas esas enfermedades estaban conectadas precisamente con conflictos familiares, ya sea de su niñez o de la vida actual, conflictos con los hijos, conflictos de pareja, algunos tenían inclusive situaciones de alcoholismo, etcétera, que los había llevado a ciertas enfermedades. Cuando hicimos todo el proceso, la mayoría, por no decir todos, gracias a Dios, inclusive a veces uno no sabe lo que uno genera en alguien dentro de la organización, porque uno hace el trabajo y sale, y luego cuando regresa es otro grupo diferente. Y a mí me pasó algo muy especial en estos días. Una persona de uno de esos equipos con los que trabajé me contactó para que la atendiera en consulta, y me expresó que cuando yo hice esa constelación con ella, ella tenía un vértigo desde hacía mucho tiempo y las medicinas no servían para nada. Y entonces cuando hicimos el proceso de constelación, que duró media hora, 20 minutos, nunca más volvió a sufrir del vértigo, nunca más. Y el origen era un conflicto familiar. Recuerdo un caso de alguien que tenía hacía 2 años una pierna hinchada, y los médicos no sabían por qué tenía la pierna hinchada, porque no le encontraban nada. Sin embargo, ella tenía una pierna hinchada, rojiza, y cojeaba todo el tiempo. Y yo recuerdo que cuando ella me contó la historia, me dijo: a mí me han visto muchos médicos y no saben realmente qué es lo que yo tengo. Y entonces yo recuerdo que yo le dije: ¿tú quieres un diagnóstico o tú te quieres sanar? Y entonces me dijo: yo me quiero sanar. Y yo: porque de pronto yo pueda hacer el canal para que te sanes. Sin embargo, no soy la persona para darte un diagnóstico porque no estudié medicina. Y recuerdo que hicimos la constelación. Constelamos, hicimos el trabajo. Era también la causa de eso, era un aspecto personal en relación a su propia familia. Cuando hicimos el trabajo de sanación, no duró más de 20 minutos. Al otro día me llama la enfermera de la empresa y me dice: doctora Naila, estamos aterrados. Hoy llegó tal persona con la pierna deshinchada.
Y yo, wow, esperemos a ver la otra semana qué vemos. Y a la semana siguiente la tenía totalmente desinflamada, con un color normal y a ella no le dolía ni cojeaba. Y después como de 2 o 3 años, un día me dio por preguntarle a la enfermera, ve, ¿qué hay de tal persona? Y me dijo, no, después de eso ella se curó. Y así hay muchas cosas. Recuerdo un caso en una empresa que a él lo habían sacado de la planta de producción porque tenía una lesión en lumbar 4 y 5. Cuando nosotros constelamos la enfermedad de ese trabajador, nos dimos cuenta que tenía un conflicto familiar en donde a su mamá le habían matado otros 2 hijos, hermanos de él, y él era el hijo 5 y la hermana 6 vivía en España. Y entre ellos, el 5 y el 6, eran los encargados de ver por la mamá. Él vivía con la mamá en su casa, con su esposa y su hija, y él veía y velaba por la parte de su mamá emocional, la cuidaba, etc. Y su hermana, la 6, que era la que vivía en España, era la que ayudaba económicamente para que su mamá estuviera bien. Entonces la lumbar tiene que ver con esas cargas que nosotros a veces llevamos de la familia o que llevamos a cuesta en nuestras vidas porque no las hemos soltado. Las culpas, los errores cometidos, etc. Y cuando nosotros hicimos todo ese trabajo, él se sanó. Él decía, miren, ni medicamento tengo que tomar. Y él mismo solicitó que lo volvieran a incluir en la planta de producción. Y todo ese trabajo se hizo en más o menos media hora. Entonces yo pienso que si las empresas tuvieran en cuenta al ser humano, trabajaran en ese ser humano y lo apoyaran en sus procesos, en sus conflictos, entonces ellos podrían ser personas mucho más integrales y con esa integralidad podrían desarrollar todo su potencial, vivir motivados para poder ejercer las funciones que se les encomiendan con mucho más alegría, con mucho más paz, como también con muy buena actitud, dando siempre lo mejor. Entonces considero que sí o sí las empresas deberían darle una mirada a ese ser humano e irse constituyendo también en empresas conscientes, ¿sí? En empresas más integrales. Por eso pienso que a nosotros en nuestro entorno nos falta líderes conscientes, que desarrollen y construyan empresas conscientes y le ayuden a sus colaboradores a ser seres humanos íntegros, porque así el mundo sería mejor. Para mí esa sería la mejor contribución que nosotros los que hacemos empresa podemos hacer, no solamente por nuestras organizaciones, sino por esos seres humanos que trabajan con nosotros y por un mundo mejor.